Sus hijos no tienen lugar en mi casa, dijo mi papá categóricamente y nos echó. Mi madrastra se rió. Pero no sabían qué sorpresa les esperaba 3 días después. Al crecer, mi papá siempre dejó en claro que la lealtad a la familia era lo más importante. Pero lo que realmente quería decir era lealtad a su versión de la familia. Aquella en la que él establecía las reglas y todos los demás las seguían sin cuestionarlas. Si no lo hacías, eras un problema. Yo era el problema. Soy el mayor de 3. Mi hermana Jessica siempre fue la niña de oro, la que nunca hacía nada malo. Yo, por otro lado, siempre fui el que se esperaba que manejara las cosas, que interviniera y arreglara lo que fuera necesario arreglar. Comenzó de a poco, cubrir a Jessica cuando se metía en problemas de niña, ayudarla con las facturas cuando administraba mal su dinero, y más recientemente, se esperaba que pagara la matrícula universitaria de su hijo. Ese fue mi punto de quiebre. Le dije que no porque no me importara, sino porque tenía mi propia familia que cuidar, mi esposa, Sofía, y nuestros 2 hijos. No estaba en condiciones de gastar decenas de miles de dólares solo porque Jessica nunca había aprendido la responsabilidad financiera. Pero a los ojos de mi padre, mi negativa no fue solo un desacuerdo, fue una traición. Había habido tensión entre nosotros durante meses, pero pensé que el tiempo calmaría las cosas. Así que cuando mi padre nos invitó a cenar por el 48 cumpleaños de mi madrastra, pensé que era una ofrenda de paz, una oportunidad para seguir adelante. Estaba equivocado. Llegamos a su casa esa noche. La mesa del comedor ya estaba puesta con los platos favoritos de mi madrastra, roast beef, pan de ajo, un elaborado plato de pasta. El resto de la familia estaba allí, riendo y bebiendo, fingiendo que todo estaba bien. Mi padre nos recibió en la puerta y, por un momento, me permití creer que lo habíamos dejado todo atrás. Luego se hizo a un lado, cruzó los brazos y dijo palabras que nunca olvidaré: sus hijos no tienen lugar en mi casa. ¿Fue? Al principio pensé que había oído mal. Los niños estaban justo allí, tomados de nuestras manos, con sus caritas confundidas. Sentí que el agarre de Sofía se apretaba alrededor del mío. No dijo nada, pero no tenía por qué hacerlo. Podía sentir su ira irradiando de ella. «Estás bromeando», dije, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi padre negó con la cabeza. «Tomaste tu decisión cuando te negaste a ayudar a Jessica. Ahora tenemos que pagar la matrícula de su hijo y ese dinero tiene que salir de alguna parte». Me tomó un segundo comprender completamente lo que estaba diciendo. Nos estaba echando como castigo por no rescatar a Jessica, por no doblegarme a su voluntad como siempre lo había hecho. Mi madrastra estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, observando con diversión. «Las acciones tienen consecuencias», añadió, como si fuéramos niños que se portaban mal. Miré alrededor de la habitación. Jessica ni siquiera me miraba a los ojos. Otros parientes evitaron mirarme, fingiendo que no acababan de presenciar lo que había sucedido. Nadie quería decir nada. Nadie nos defendería. Sofía respiró hondo. «Vámonos», dijo, volviéndose hacia la puerta. Dudé por medio segundo, todavía esperando que mi padre se diera cuenta de lo cruel que estaba siendo, que reconsiderara, que sintiera algo. Pero él simplemente se quedó allí, inmóvil. Así que nos fuimos. Mientras caminábamos hacia el coche, oí a mi madrastra reír detrás de nosotros, como si hubiera ganado alguna pequeña batalla, como si pensara que todo había terminado. Pero en 3 días, mi padre recibiría la sorpresa de su vida. Y cuando se enterara de lo que había planeado, comenzaría la verdadera guerra. Condujimos en silencio durante un rato. Los niños estaban sentados en la parte de atrás, confundidos, pero afortunadamente demasiado pequeños para comprender completamente lo que acababa de suceder. Sofía miraba al frente, con las manos agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. «Realmente nos echaron», dijo finalmente. Exhalé. «Sí». Ella negó con la cabeza y soltó una risa amarga. «¿Por dinero? ¿Por Jessica?» No tenía palabras. Siempre supe que mi padre era egoísta, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Echarme? Bien. ¿Pero a sus propios nietos? ¿Solo para demostrar un punto? Saqué mi teléfono celular y llamé a la única persona que sabía que lo entendería, mi abuelo. Contestó al segundo timbre. «Kelvin, ¿está todo bien?» «No», admití. «Papá acaba de echarnos». Hubo una pausa. «¿Dónde estás ahora?» «Conduciendo». «Todavía no sabemos a dónde vamos». «Ven aquí», dijo inmediatamente. «Tú, Sofía y los niños». «Mi casa tiene mucho espacio». Sentí que el peso se me quitaba del pecho.
El abuelo siempre había sido diferente al resto de ellos. Justo, razonable. Nunca jugaba a los juegos que hacían mi padre y mi madrastra. Cuando llegamos a su casa, estaba esperando en el porche. Nos echó un vistazo y negó con la cabeza. Tu padre es un maldito idiota, murmuró mientras nos conducía dentro. El abuelo no solo nos dejó pasar la noche. Nos sentó, nos escuchó y luego, cuando le conté mi plan, sonrió. Esto volverá loco a tu padre. Sofía levantó una ceja. ¿De verdad apruebas esto? Se reclinó en su silla. Por supuesto que sí. Si quieren jugar, asegurémonos de que pierdan. Y así comenzó. Hice las llamadas, no solo al lado de la familia de mi padre, sino a todos, tías, tíos, primos, personas que llevaban mucho tiempo cansadas del egoísmo de mi padre y mi madrastra, pero que nunca habían tenido una razón para oponerse, hasta ahora. La reacción fue inmediata. Espera, ¿qué te hicieron? Preguntó un primo. Echaron a sus propios nietos, dijo otro pariente con incredulidad. Para cuando terminé, casi todos estaban de acuerdo. Cuando mi padre descubrió que había organizado unas enormes vacaciones familiares, unas que incluían a prácticamente todos los parientes excepto a él y a mi madrastra, perdió la cabeza. La primera llamada telefónica fue de Jessica. ¿Hablas en serio? Siseó al teléfono. Completamente en serio. No invitaste a papá, no una pausa, luego, está furioso. Dice que estás tratando de poner a la familia en su contra. No tuve que hacerlo, dije. Él lo hizo solo. Y entonces, justo cuando pensaba que el caos había alcanzado su punto máximo, sucedió algo inesperado. Mi abuela llamó. La que siempre había estado del lado de mi padre, que nunca me había defendido, que siempre había justificado todo lo que hacía. Su voz era aguda. Kelvin, acabo de hablar con tu padre, déjame adivinar, dije. Está enojado. Ella ignoró eso. Me contó lo que pasó y, ¿sabes qué? No te culpo. Me enderecé. ¿Qué? Siempre supe que era egoísta, dijo. Simplemente nunca pensé que sería tan estúpido. Nunca esperé que se pusiera de mi lado, pero aparentemente el pequeño truco de mi padre había resultado contraproducente más de lo que jamás había imaginado. Y ni siquiera se había dado cuenta de lo peor, porque las vacaciones, eso era solo el principio. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a explotar, llamadas, mensajes de texto. Algunos de familiares confirmando su emoción por el viaje, otros de mi padre, Jessica e incluso mi madrastra, todos ellos furiosos. Sofía miró mi teléfono cuando entró otra llamada de mi papá. ¿Vas a contestar? Dejé que sonara. Todavía no. El abuelo se rió entre dientes desde el otro lado de la mesa. Déjalo que se cueza un poco. Habíamos pasado los últimos 3 días en su casa disfrutando de la tranquilidad que no habíamos tenido en años. Los niños estaban felices corriendo por el patio trasero sin ninguna preocupación en el mundo. El abuelo ya había comenzado a hablar de llevarlos a pescar. Mientras tanto, mi padre probablemente estaba paseándose por la sala de estar tratando de averiguar cómo de repente me había convertido en el que controlaba la dinámica familiar. Entonces mi abuela volvió a llamar. Contesté. Abuela, está perdiendo la cabeza, dijo inmediatamente. Me recliné en mi silla. Sí, me llamó a las 6 de la mañana gritando sobre cómo estás tratando de poner a la familia en su contra. Sonreí. ¿Y qué dijiste? Le dije que debería haber pensado en eso antes de echar a sus propios nietos como basura. Todavía estaba procesando el hecho de que estaba de mi lado cuando continuó, y ahora él y tu madrastra exigen una invitación a las vacaciones. Casi me río. ¿Qué? ¿Creen que es una falta de respeto que no hayan sido invitados? Sofía, que había estado escuchando, resopló. Increíble. Negué con la cabeza. Así que déjame entender esto. Hace 3 días ni siquiera éramos bienvenidos en su casa, pero ahora que se dan cuenta de que son los únicos excluidos, ¿somos los malos? Más o menos, dijo la abuela. Y no ha terminado. Ha llamado a todos tratando de hacerlos sentir culpables para que se echen atrás. No me sorprendió. Mi padre siempre había sido del tipo que manipulaba a la gente para que se pusiera de su lado. Pero esta vez no estaba funcionando porque algo había cambiado. Toda mi vida había asumido que mi padre tenía algún tipo de control sobre la familia, que la gente lo seguía porque quería. Pero ahora me daba cuenta de la verdad, nunca les había gustado realmente. Solo lo toleraban porque pensaban que tenían que hacerlo. Y ahora que alguien como yo finalmente había trazado la línea, ellos también estaban listos para irse. Fue entonces cuando decidí contestar su siguiente llamada.
En el segundo en que contesté el teléfono, explotó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo organizando un viaje familiar sin mí? Fingí pensarlo. ¿Sipe? Inhaló bruscamente. Estás tratando de humillarme. No, papá, lo hiciste tú mismo cuando nos echaste a mí y a mis hijos de tu casa delante de todos. Un momento de silencio, luego cambió de táctica. Esto es infantil. Estás dividiendo a la familia por un desacuerdo. ¿Nos echaste?, le recordé. Me obligaste a hacerlo. Exhalé por la nariz y negué con la cabeza. Papá, no te debo nada. No por Jessica, no por tu baño y ciertamente no por este viaje. Podía sentir su ira creciendo, pero aún no había terminado. ¿He terminado, papá? Tú quemaste ese puente, no yo. Así que quédate en casa, disfruta de tu baño recién renovado y déjame en paz. Y luego colgué. Bloqueé su número, esta vez para siempre. El océano se extendía frente a nosotros, las olas rodando sobre la arena en un ritmo constante y relajante. El cielo era de un tono perfecto de azul y el sol apenas comenzaba a hundirse hacia el horizonte. Estaba sentado en una tumbona bebiendo algo y viendo a mis hijos construir castillos de arena con sus primos. La risa resonaba a mi alrededor, una risa real y genuina. Mis tías, tíos y otros parientes estaban esparcidos por la playa, hablando, bebiendo, divirtiéndose. Todos excepto mi padre, mi madrastra y Jessica. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Sofía se sentó a mi lado, estirando las piernas en la arena. ¿Estás bien? Sonreí. Nunca mejor. Chocó su copa contra la mía. La mejor decisión de la historia. Tenía razón. Cortar con mi padre había sido lo mejor que podía haber hecho. Había pasado años creyendo que tenía que mantener la paz, que tenía que tolerar su comportamiento porque era familia. Pero sentado aquí, rodeado de personas que realmente se preocupaban, me di cuenta de cuánto me había aferrado a algo que nunca había valido la pena. Había pagado todo el viaje, no porque nadie esperara que lo hiciera, sino porque quería. No quería pasar ni un segundo más pensando en las tonterías de mi padre. Quería disfrutar de mi familia, las personas que realmente importaban. El abuelo se acercó y se sentó a mi lado, suspirando satisfecho mientras tomaba un sorbo de su bebida. «Se siente bien, ¿no?», asentí con la cabeza. Sí, de verdad. Había pasado gran parte de mi vida caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de mi padre, tratando de estar a la altura de sus expectativas imposibles, tratando de mantener la paz a costa mía. Pero ahora no tenía que hacerlo. Y por primera vez, no miré atrás. Actualización, realmente pensé que cortar con mi padre sería el final. Bloqueé su número, ignoré los intentos de culpa de Jessica y me fui de vacaciones sin pensarlo 2 veces. Fue perfecto. Sin tensión, sin conversaciones forzadas, solo un muy buen rato con los miembros de la familia que realmente se preocupaban. Cuando regresamos, me sentí más ligero que en años. Había seguido adelante oficialmente, o eso creía. Unos días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi padre. Espero que estés feliz. Arruinaste esta familia. De hecho, me reí a carcajadas. Después de todo lo que había hecho, echarme a mí y a mis hijos, hablar mal de mí, exigir dinero para remodelar el baño, todavía pensaba que yo era el que había arruinado a la familia. Era tan ridículo que casi respondí solo para decirle lo delirante que sonaba. Casi. En cambio, volví a bloquear el número. Entonces llamó una prima, apenas capaz de contener la risa. No vas a creer esto, dijo. Aparentemente, después de todo lo que dijo sobre lo egoísta que era, como estaba poniendo a la familia en su contra, mi padre y mi madrastra intentaron organizar sus propias vacaciones. Mismo complejo turístico, misma ubicación, la misma semana exacta. Era casi demasiado predecible. No soportaba la idea de que lo dejaran fuera, así que decidió colarse en las vacaciones a su manera, probablemente pensando que se encontraría con nosotros y lo haría incómodo. Clásica demostración de poder. Solo un pequeño problema, el complejo estaba completamente reservado, por mi culpa. Había reservado cada suite familiar disponible cuando planeé el viaje. No quedaba espacio. Cuando mi padre se enteró, se volvió loco. Llamó a algunos de los familiares que habían ido al viaje y exigió saber cómo podían traicionarlo así, por qué no le habían guardado un lugar. A nadie le importó. Alguien, no yo, pero desearía haber sido yo, le dijo, bueno, tal vez si no hubieras echado a Kelvin y a sus hijos, estarías aquí también. Silencio absoluto por su parte, luego colgó.
Solo puedo imaginar la ira que sintió cuando se dio cuenta de que finalmente había perdido el control oficialmente.